Hola a todos. Mi presentación se trata sobre la brevísima relación de la destrucción de las Indias por Bartolomé de las Casas, o también se le llama Casaus, en 1552. La estructura de mi ensayo de mi presentación será la biografía de Bartolomé de las Casas. Vamos a empezar con eso. Después seguiremos con la tesis de mi presentación y con la estructura del texto de cómo Bartolomé de las Casas lo escribió, y también hablaremos sobre cómo se miraban los españoles en las Indias y las condenas por las que hacían que todos los indios pasaran, los indígenas, y después vamos a seguir con mi conclusión. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1474 más o menos y murió en 1566. Nadie está seguro en qué año exactamente nació, entonces se le dan 2 años más, 2 años menos, dependiendo. Y fue un encomendero español y después fue un fraile dominico y protegió a los indios de las Indias, como veremos en este texto del que voy a hablar hoy. La tesis de mi presentación es que Bartolomé de las Casas pretende informar al príncipe Felipe de las atrocidades que estaban cometiendo los españoles contra los indígenas, contra los indios de estas islas, porque quería de que él supiera qué es lo que estaba sucediendo en sí y que lograra hacer nuevas leyes que restringieran el poder de estos españoles para que ya no siguieran maltratando a los indígenas. Porque para él el maltrato por el que estaban haciendo pasar los españoles a los indígenas no era una buena forma de conquistar almas para el cristianismo, porque su propósito era cristianizar. Y esto crea un sentimiento de culpabilidad en este texto hacia lo que los españoles estaban haciendo, que podemos ver que es algo muy contrario a otros textos que hemos leído antes en la clase, como por ejemplo el de Bernal Díaz, el de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, donde habla de las cosas buenas que hicieron los soldados. Entonces tenemos la contrariedad. Y he dicho que vamos a ver lo de la encomienda, ya que los encomenderos eran quienes iban a España y trataban de cristianizar a los indios. Entonces lo que hacían los encomenderos es que se guiaban bajo el régimen de la encomienda, que dice que los indígenas debían trabajar para el encomendero obligatoriamente, y que éste cuidaría de ellos y los iba a evangelizar por obligación igualmente. Ahora, ¿cómo está escrito este texto? Más o menos tiene 22 partes. Tiene el argumento del presente epítome, y luego tiene el prólogo, y luego tiene la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es el mismo título de este texto. Y después empieza a hablar de todas las islas, de las tierras que los españoles llegaban a conquistar y que trataban de cristianizar. Y hay más o menos 22 como de las partes de las que estoy hablando. Ahora, Bartolomé de las Casas, las intenciones de Bartolomé de las Casas eran bondadosas, eran buenas, porque escribió este epítome porque él quería de que el príncipe Felipe supiera de lo que estaba sucediendo con los indios en ese tiempo. Había sido para él, para Bartolomé de las Casas, había sido un insulto de la forma en la que se estaba tratando de evangelizar a los indios, porque los estaban maltratando, los estaban condenando y no les estaban hablando de ningún tipo de evangelismo. Entonces para él esto fue un insulto para Dios y para el rey español, porque el propósito era difundir el cristianismo. Y para Bartolomé de las Casas, él también menciona de que Dios podría haber estado ofendido, ya que él mira a todos los humanos como personas criadas
a la imagen de Dios y redimidas por su sangre. Entonces, esto ya implica una contradicción de lo que se supone que hagan los cristianos, ya que están maltratando a los seres humanos que también son iguales a ellos. Y como sabemos, el cristianismo se supone de que todos nos tratemos por igual y que amemos a nuestro prójimo igual que nos amamos a nosotros, que este no era el mismo caso que estaban demostrando los cristianos. También en esto que explicaba Bartolomé de las Casas, decía de que le decía a su majestad, al príncipe Felipe, de que no concediera más o que no permitiera más que los españoles cometieran este tipo de atrocidades contra los indios, contra los indígenas, ya que ellos a esto le llamaban conquistas, pero en realidad no era una conquista, sino que era más como un tipo maltrato hacia los indios. Y entonces Bartolomé de las Casas se molestó y por esta misma razón fue que escribió esto, porque él miraba a los indios, a los indígenas, como personas pacíficas, como personas humildes y mansas que no hacían daño a nadie. El objetivo de los españoles en las Indias era cristianizar y ganar almas. Y esto no lo logran con las estrategias de maltratar a los indios, de quemarlos, de quemarlos vivos, de echarles los perros encima, porque no les brindaban más oro o más riquezas que ellos eran eso lo que querían. Entonces, a través de esta crueldad de los mensajeros no se alcanzaba la cristianidad. Y otra cosa que Bartolomé menciona es de que a los indios se les mata antes de que se les explique nada del evangelismo. Entonces esto ya los pone en un lugar donde ellos no se pueden arrepentir, entonces van directo al infierno, que es lo que dice Bartolomé de las Casas. Y esto era lo que decía de que uno no se practicaba el evangelismo y que no les estaban dando oportunidad a que ellos se arrepintieran y pudieran entrar al reino. Y las descripciones de las que voy a hablar un poco son de cómo se miraban los cristianos, ya que se miraban como demonios encarnados por todo esto que hacían, de que maltrataban demasiado a los indígenas. Bartolomé de las Casas dice que ahora los cristianos no se ven como cristianos, sino como demonios. Entonces ya está arruinando la imagen de los cristianos y de Dios, de la religión. Entonces no los ven como servidores de Dios, sino como traidores a su ley y a su rey también. Y luego después describe a los indios como ovejas mansas, ovejas ovejas mansas que eran buenas y pacíficas, humildes y que no ofendían a nadie, como ya mencioné antes. Entonces esta comparación de ovejas mansas con los indios, con los indígenas. Entonces podemos ver de que ellos eran personas muy buenas, porque hasta cuando los españoles llegaban a las tierras, al principio que ellos sabían de que iban a llegar los españoles cristianos, ellos les daban regalos, y después de que los cristianos españoles tomaban estos regalos, los mataban. Entonces ya quedaba una mala imagen de los cristianos. Podemos ver muchos ejemplos. Uno de los ejemplos es el viejo, del que habla Bartolomé, y donde dicen los cristianos que eso se lo pueden dar al diablo porque está enfermo y ellos no lo quieren, que para qué lo quieren, si solo para enterrarlo o solo para que ellos lo tengan que curar. Entonces aquí otra vez vemos la contradicción de que los cristianos en sí no estaban siendo cristianos, sino que estaban maltratando a los indios, a los indígenas, porque como cristianos ellos deberían de haber ayudado al viejo que estaba enfermo. Y después tenemos el ejemplo de la pesca de las perlas. Bartolomé de las Casas habla de que este es un ejemplo de las más peores
de los peores castigos que se le podía dar a una persona antes, que significaba que metían a las personas en el mar, en un lugar hondo, y que ahí ellos pasaban desde temprano hasta en la noche, y que todo ese tiempo estaban nadando, entonces les hacía falta aire y se cansaban. Y mientras estaban haciendo todo eso tenían que estar arrancando las ostras donde crecían las perlas. Y Bartolomé hace la comparación de que ese trabajo era el peor de los trabajos y que ninguna otra cosa en esta vida o en el infierno tan siquiera se le podía comparar a esta condena que les daban los españoles. También se habla de los engaños que llevaban a pecados. Y esto significa de que, por ejemplo, se habla de don Alonso, de que es de la isla de Santo Domingo, que los españoles le dicen a los indígenas de que él regresará en 4 meses. Entonces se los llevan, los convencen y se llevan a don Alonso, a su esposa, a su familia y a otros que iban con él, y se los llevan a la isla española y ahí los venden como esclavos. Entonces cuando 2 frailes se dan cuenta, van y tratan de hablar con los indios, con los indígenas, y ellos les dicen de que ha sido un engaño. Entonces lo que hacen los indios es que los toman y que los matan. Entonces, pero esta en sí no era la culpa de los indios, porque ahora ellos no sabían la diferencia entre frailes, entre los tiranos, que se le llamaba a los españoles cristianos, a los ladrones o los salteadores españoles. Entonces este engaño hace de que los indios ahora pequen. Y de esta forma los españoles llegan a muchas islas y piden a los indios que les den dinero, oro, y cuando los indios no son capaces de darles más oro, entonces los empiezan a matar. Y de esta forma los queman vivos, como mencioné antes, les tiran lanzas, matan a las mujeres, a los niños, no perdonan a nadie. Y a lo mejor a veces era porque no había oro en ese lugar donde ellos estaban en esa isla, en esa tierra, y igual los mataban. Y esto tan siquiera, como dije antes, no daba tiempo de que ellos se arrepintieran, o los cristianos ni siquiera les hablaban del cristianismo. Entonces no había ninguna forma en que ellos supieran del evangelio. Entonces ya ellos iban directo al infierno, como dice Bartolomé de las Casas. Y todo esto era el mensaje que Bartolomé estaba tratando de transmitir al príncipe Felipe, que el verdadero interés de los actuales encomenderos no era el evangelismo, sino las riquezas. Y Bartolomé de las Casas, de esta forma, estaba tratando de defender a los indios ante los maltratos de los españoles cristianos, que eran los encomenderos en ese entonces, y ese fue el propósito de su epítome, de que el rey Carlos y el príncipe Felipe supieran qué es lo que estaba sucediendo, entonces pudieran restringir a los encomenderos y poner nuevas leyes que ellos pudieran seguir para que no siguieran esos maltratos y que en realidad se conquistara a través del evangelismo. Y entonces concluyo con que las riquezas era el objetivo principal de los encomenderos, de los actuales encomenderos en ese entonces, y no el evangelismo en sí. Ahora mis preguntas son: ¿qué ejemplos da el texto de un régimen de encomienda? Como ya he mencionado, la encomienda es que los indígenas debían trabajar para el encomendero y que éste cuidaba y evangelizaba a cambio de eso. Entonces, ¿qué ejemplos da el texto de un régimen de encomienda? ¿Son claros los ejemplos? ¿O en lo contrario, es difícil señalar un buen ejemplo? Mi segunda pregunta: ¿piensan ustedes que los indios se convirtieron completamente al catolicismo? Esto es, si se encuentra un ejemplo de encomienda. Gracias.